El Señor les bendiga, amados hermanos. Somos la comunidad bíblica cristiana Salem y estamos muy felices en un santuario, en una esquinita hermosa que Dios preparó. Y esta esquina se llama Pasaje Arévalo y 20, Avenida Norte, Colonia Panamá. Aquí está saliendo la luz del Evangelio para las naciones, porque el hecho de que ustedes estén conectados este día o otro día, pues eso es que estamos alumbrando con la verdadera luz, la luz de Cristo. Y aquí también tenemos hermanos presentes que nos engalanan en esta preciosa hora para celebrar a Cristo como nuestro verdadero descanso, como nuestro verdadero Shabbat. Gracias le damos porque esta comunidad de amor, de apoyo, de ayuda, que cuando alguien sufre, allá corremos a apoyar, a auxiliar. Cuando alguien llora, tenemos nuestro hombro para que esa cabecita tenga donde un apoyo, reposar. Cuando alguien celebra, estamos felices celebrando a la vida, celebrando a los cumpleaños, a las festividades de las santas convocatorias que Dios ha dado en Levítico 23. Estamos en todos los momentos de la gran familia de la comunidad Salem. Bueno, hoy el tema que vamos a desarrollar es un tema bien trascendental, como toda la palabra de Dios, porque hemos escogido estas, renglones de oro, para que el oro de la palabra de Dios quede impregnado como una joya preciosa, así como vemos que nos engalanamos con los adornos, cuanto más el adorno de la palabra de Dios. Y es que esta sección de estudio, que está determinada en Deuteronomio 26, habla de cuando el pueblo de Israel, Moisés le daba la instrucción que cuando entrara a la tierra prometida, ¿qué es lo que ellos iban a hacer? ¿Cuáles son los puntos donde ellos iban a acampar, donde ellos tenían que estar celebrando que ya entraron a la tierra prometida? Pero asimismo también iban a llegar a un lugar que ahora queda en el norte de Israel, que es la zona de Samaria, donde hay dos montes. Yo he pasado por esos montes, hermano, y hay un monte que se llama Gerizim, que es el monte de las bendiciones, y hay un monte que se llama Ebal, que es el monte de las maldiciones. ¿Por qué todo esto? Porque en medio de esos dos montes está el arca de la alianza, que es Cristo. Cristo sabe que muchas veces nuestras manos quieren hacer el bien y a veces nos provocan y tendemos al mal. Estamos en la maldición de las acciones que hacemos. Pero Dios está en nuestro corazón y nos dice, no es así. Ven, ya no peques más. Ven a mí, porque todavía hay tiempo de restauración. Entonces, hermanos, de eso vamos a hablar, va a ser las citas bíblicas pertinentes y vamos a ensalzar y exaltar y loar al nombre que está por sobre todo nombre, a esa figura del Hijo del Hombre que vino a rescatar las ovejas perdidas, de las cuales yo era la primera. Y hermanos queridos, he invitado para esta sección de estudio, que vamos a hablar de la maldición y de la bendición, vamos a hablar de lo que es diezmar y ofrendar, de lo que es ser agradecido con el Señor, de lo que, miren, si no hay mejor banco que paga los mejores intereses más que el banco celestial. Estos bancos de la tierra, hasta miren, hacen cola de madrugada porque iban a buscar el dinerito y ya no había. Y les dan los intereses y ya se les acabaron. No, esos bancos no sirven. El mejor banco es el banco del cielo, porque ese banco le paga al 100% los intereses cuando usted ofrenda, cuando usted diezma, cuando usted da sus aportes. Entonces, tengo aquí este lado mi hermana Bertita. Hermana Bertita, qué bendición tenerla, mucho gusto de conocerla, hace 45 años que la conozco. Y aquí tengo también a
mi asistente pastoral, que es como un nieto mío, a Manuel Enrique Palacios Reyes y a Bertita Hernández, donde vamos a comenzar y vamos a hacerles 3 preguntas a cada uno, pero esas preguntas vienen poderosas, hermano. Así que vamos a comenzar con la hermana Bertita. Hermana Bertita, respóndame, ¿qué significan las primicias y cómo se cumplen esas primicias en nuestro Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo fue la primer primicia en la resurrección. Cuando resucitó fue la que el Padre recibió. ¿Y por qué esa primicia? Por salvarnos a nosotros, y de igual manera nosotros tenemos que dar una primicia, ser lo primero del fruto de la tierra. Es que son 2. Del fruto de la tierra tenemos que presentarle a Dios, dándole gracias por ese año, por esas primicias que salieron de la tierra. La otra primicia es la espiritual, la que Dios nos pide que seamos como una gavilla delante de su presencia, viendo, guardándonos para Él. Así como una esposa terrenal se guarda para su esposo, guarda su casa y guarda limpia, porque el esposo no vea el desorden. Así Dios quiere que limpiemos, amada iglesia, que limpiemos nuestro corazón, que nos limpiemos de toda cosa que a Él no le agrada. Y tenemos 5 sentidos, sabemos lo que a Dios no le agrada, hermano, a iglesia, y sabemos lo que a Dios le desagrada. Gloria. Bueno, para respaldar esta postura, este aporte de Bertita, tenemos 1 Corintios 15:20, que dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Gloria al Señor. Y las primicias de la tierra, pues Dios también aquí nos pide que nos presentemos no con las manos vacías, sino que nos presentemos con los primeros frutos. Entonces da instrucciones y dice: un arameo a punto de parecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y ahí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Un arameo es Jacobo. Jacobo pues llegó después de que sus hijos fueron capturados, ¿verdad? Y asustados por José. Él tuvo que llegar a Egipto porque el vicegobernador, el vicefaraón era su propio hijo, y ahí fue una nación grande. Entonces los egipcios los maltrataron y pusieron sobre ellos dura servidumbre, pero ellos clamaron a Dios, al Dios de nuestros padres, y el Dios oyó su voz y vio la aflicción y los sacó con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, con señales milagrosas. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Entonces, Dios quiere que presentemos las primicias del lugar donde nosotros estamos, las primicias de la tierra, porque debemos de ser agradecidos donde Dios nos ha plantado. A ellos los plantó en la tierra prometida, en la tierra santa. A nosotros nos ha dado El Salvador o otros lugares donde están los hermanos en la fe. Entonces dice: y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te ha dado, a ti, a tu casa, así como el levita y el extranjero que hay en medio de ti. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, y el año del diezmo darás también al levita, al extranjero y al huérfano, a la viuda, y comerás en las aldeas y te saciarás. Bueno, quiero explicarles, hermanos, que el diezmo es un ciclo de 7 años. En todos los años y en todos los meses se le da al levita y al sacerdote, porque eran miles de levitas,
miles de sacerdotes, y ellos no trabajaban la tierra, no hacían negocios, más que servirle a Dios. Y por eso es que Dios ordena que el diezmo se le tiene que dar al levita, y el levita le daba al sacerdote mensual. Y ellos llenaban las bodegas de aceite, de grano, de frutos disecados, de trigo y de animalitos para el destace, para que comieran, para que, dice Dios, que en su casa tiene que haber alimento siempre para sus servidores. Así es que en 2 años, en 7 años, solo en 2 años pide Dios que se le ayude al huérfano y a la viuda conforme a lo que el mandato de Dios, que quiere decir que apartaban una remesa de eso y se lo entregaban en ese ciclo de 2 años al huérfano, a la viuda y al pobre. Y así ellos no iban a perecer, no iban a estar mendigando en la calle. Y luego Dios habla de que lo cumplamos, que es el mejor tesoro que podemos nosotros tener, ayudar en la obra misionera, ayudar en el reino de Dios, para que las iglesias no cierren, para que los hermanos que se dedican amorosamente a servirle al Señor, pues tengan que comer. En el caso de nosotros, tuvimos un pastor biocupacional que él trabajaba al campo, iba a 12 países de América Latina y daba conferencias y él ganaba su salario, pero las cosas van cambiando. Ahora tenemos que pedirles a ustedes que nos ayuden porque el pastor ya falleció y nosotros necesitamos tener la iglesia abierta y engalanada y que haya también alimento en la casa de Dios. Bueno, ahora le vamos a preguntar al hermano Manuel, y la pregunta que tenemos para él es la siguiente: ¿por qué Israel es un pueblo santo? Y si Israel es un pueblo santo, ¿cómo aplica a la iglesia de las naciones esa expresión, que es sed santos porque yo soy santo? Bueno, Señor le bendiga primeramente a todos los que estamos aquí, a los que nos están escuchando. La pregunta de que por qué Israel es un pueblo santo. Si leemos en el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 28, buscamos en nuestra Biblia Deuteronomio 28, Deuteronomio 26, 26, 18 y 19, el propio Señor nos dice, Deuteronomio 26, 18, y el Señor ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. ¿Por qué Israel es un pueblo santo? Porque Dios ha dicho que así sea, porque Él lo escogió entre todas las naciones, entre todos los pueblos, a Él lo eligió. Y si Él lo eligió, hermanos, ¿quién somos nosotros para llevarle la contraria? Pero ¿para qué lo eligió? Para darle loor y fama y gloria, no a ellos mismos, sino al Eterno, al único que es digno de toda adoración. Y ahora, a nosotros, como injertados, ¿a través de quién? A través de Jesucristo, a través de Yeshua, a través del Mesías, nosotros fuimos injertados. ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros somos parte de su pueblo. Como lo dice el Primera de Pedro, capítulo 2. Aquí, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido
por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, gloria al Eterno que fuimos elegidos. Pero recuerden que todo lo que hace el Señor tiene un propósito. Y aún elegir, tomarnos a nosotros como pueblo, ¿para qué es? ¿Para qué le dice su palabra? Para que nosotros anunciemos, para que nosotros digamos las virtudes de aquel que a mí, póngase personal, porque este trato es personal, a mí me llamó de las tinieblas a la luz admirable, para llevar ese mensaje y llevar a otra persona que está en tinieblas, en el nombre del Señor sea llevado también a esa luz. Bueno, hermana Bertita, ¿cómo usted puede aconsejar en la gran sabiduría que Dios le ha dado y su entrega total al Señor? ¿Qué consejo nos puede dar a nosotros, especialmente a esta generación de niños y jóvenes, para que ellos vivan en santidad? ¿Cómo lo pueden alcanzar? Es una lucha que se lleva porque tenemos que estar pendientes, vigilantes, como cuando sale nuestro papá y sabemos que nos va a llevar algo y lo esperamos. Así Dios quiere que nosotros estemos a la expectativa de todo lo que no todo lo que nos conviene. Tenemos que escoger, tenemos que seleccionar. Mi papá seleccionaba el maíz que iba a sembrar, limpiaba la tierra para poder poner semilla nueva, sembrar semilla nueva, para lo que estaba sembrando se cosechara y naciera en la tierra limpia. De igual manera, Dios quiere hacer eso. El Señor tiene bendiciones, pero nosotros las detenemos porque no seleccionamos. Todo lo que vemos, creemos que es cierto, se nos olvida. Dios no nos ha dejado sin armas, desarmados, no. Tenemos una mente y nosotros podemos seleccionar lo que le ofendemos a Dios con pensamientos. El pensamiento es como un libro que está cerrado y vienen malos pensamientos porque el enemigo no deja de bombardear. Entonces, de mí está si lo cierro o lo abro. Y entra toda sabandija de pensamientos que a Dios no le agradan. Entonces tengo que cerrar esa puerta y poner la palabra de Dios en mi mente, orando o recitando versos bíblicos o cantando, alabando a Dios, cubriendo tu cabecita, poniéndote el yelmo. Eso es ponerse el yelmo. Dice el yelmo de la salvación, dice Efesios 6. Entonces es eso, me estoy poniendo el yelmo. ¿Por qué? Porque Dios está viendo la lucha que tengo. Dios está viendo que tenemos que seguir el camino estrecho. Ese es el camino estrecho. Decir no, sí a lo que se me cruce. Así, hermanos, es una lucha, jóvenes, esposas, es una lucha que cada quien tiene. Nadie se libra de esos de malos pensamientos. Sí, pero tenemos que desecharlo, porque Dios nos ha desechado. Dios se coronó con el Hijo de Dios, fue coronado con una corona de espinas. ¿Para qué? Y Él nos ofrece una corona, el premio que Dios nos va a dar
Hermanos, fijémonos bien y veamos cómo luchó el Señor para salvarnos a nosotros. Así es que les digo a todititos jóvenes, matrimonios de media edad y a todos, porque a todos nos ataca. Vean, seleccionen para que cuando lleguemos a la presencia del Señor y demos cuenta, no seamos para vergüenza. Amados hermanos, es una lucha espiritual. El pueblo de Israel luchó físicamente, pero nosotros tenemos que luchar. La lucha, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar toda acechanza del enemigo. Así es que, porque la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. No nos equivoquemos en la lucha, hermano. Echemos manos de las armas que son la oración. Estamos buscando el rostro del Señor, nos estamos refugiando en Dios. Dice que no nos sobrevendrá mal ni plaga tocará nuestras moradas. ¿Por qué? Porque has puesto a Dios que es tu esperanza y al Altísimo por tu habitación, dice. Ir a refugiarnos a esa habitación. Amada iglesia, sigamos adelante, cojamos las armas que Dios nos ha dejado, pero cojámoslas de verdad. Esposas, luchen por sus propios hijos, por sus esposos y busquen la paz. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Gloria al Señor. Qué gracias, Bertita. Qué lindo. La mente es como un libro abierto, dice ella. Depende de nosotros si abrimos para que entren los malos pensamientos o cerramos. Ahora, hermano Manuel, que usted como joven de esta generación que pues está más bombardeada por las tentaciones y por todas las redes sociales y por toda la vida que se está viviendo, que el mundo está cada vez más lleno de seducciones y de maldad, ¿cómo tú puedes enfrentar estas tentaciones cuando el Padre Nuestro dice que nosotros le pidamos al Padre que nos aparte, que nos libre de la tentación? ¿Cómo puedes tú darnos un consejo a tu edad? Bueno, yo primeramente les puedo decir, si uno, independientemente de la edad, pero más que todo dirigido a los jóvenes, si uno dice, yo puedo, si uno dice, por mí mismo yo puedo salir de la tentación, del vicio, yo lo puedo dejar cuando desee. Déjeme decirle que es el peor autoengaño que nos podemos hacer. Porque la verdad es cuando un mal nos agarra, en nuestras fuerzas nunca vamos a poder. Y esto va también dirigido para los padres que tienen niños pequeños. Antes la cuestión de la tentación, de aquello que nos podía llevar a la perdición, era de ir a buscarlo allá afuera. Que a los amigos le daban el cigarro y del cigarro pasaban a la cerveza, de la cerveza al guaro. O, no es que un conocido le llevó algo a desconocido y él lo probó y no es que haya desaparecido hoy. Pero hoy con las herramientas que se tiene, ya el niño, porque tenemos que pensar en esto, no solo los jóvenes, hoy los niños, los jóvenes, los adultos, los viejos, los que nunca se imaginaron, toman un aparatito de estos por curiosidad, porque se le abrió la página, y con sus ojos ellos comienzan a ver lo que no deberían haber buscado.
Y cuando comenzaron a ver, dijeron, no, yo puedo parar. Pero como están en oculto, donde nadie los ve, donde nadie puede decirle, miren, él le anda. No, eso es en oculto, porque solo lo tiene él aquí. Poco a poco va cayendo y llega a un punto tal que su obsesión y su vicio está ahí dentro. Ahora, si me preguntan cómo vencerlo, cómo superarlo, como dije al principio, por nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Pero en el momento que nosotros nos humillamos y le decimos, Señor, yo no puedo, ayúdame, Padre, no quiero volver a ser lo que fui, no quiero volver a caer en esto, porque siento que es abominable a mi alma, pero no lo puedo soltar. Señor, ayúdame. ¿Cómo creen que comienza primeramente esa abominación en la alma? Porque hubo un padre, una madre que les enseñó la palabra del Señor. Porque el único remedio que hay es la palabra del Señor. Él es el Señor. Es encontrarlo a Él. ¿Y cómo lo encontramos a Él? A través de su Escritura. Y así uno entiende que eso que estábamos haciendo estaba mal. Y así uno comprende que en mi fuerza no puedo, pero si el Señor está conmigo, yo lo puedo, y una transformación es posible. Que se puede cambiar, se puede dejar y usar las herramientas que antes se usaban solo para destrucción, o se dejan o se usan para ayudar a otros en el nombre del Señor. Yo lo que les puedo aconsejar hoy en día a todos los jóvenes, no nos creamos que podemos todo, no nos creamos que tenemos todas las respuestas, porque no las tenemos. Somos humanos, somos débiles. Lloramos, reímos, nos deprimimos, nos alegramos. Pero buscando al Señor, apoyándonos en el Señor y apoyándonos también en nuestras iglesias. Y si para los que nos están escuchando no tiene una iglesia, yo le invito a que se acerque a una. Que busque una iglesia, que busque un lugar, que busque la palabra del Señor. Porque así vamos a salir adelante. Gloria a Dios. Ahora bien, cuando tú estabas estudiando bachillerato o estabas estudiando el tercer ciclo, la tentación la tenías en el aula, en los compañeros en el recreo, allí mismo en los colegios, en los institutos, te ofrecieron droga, te ofrecieron cigarro, alcohol, te invitaron a salir con chicas. Bueno, yo puedo dar ese testimonio. Por la misericordia del Señor, mi madre llegó a los pies de Cristo siendo muy joven. Nos llevó a la iglesia a mis hermanos y a mí también siendo muy niños. Entonces crecimos dentro del Evangelio. Eso conllevó que llegando a un punto donde yo comencé a entender, tengo que decir entender, porque no es lo mismo nacer en una iglesia que nacer en Cristo. Cuando yo comencé a comprender qué era el Evangelio, que quién era Cristo, sin buscarlo yo, los compañeros de donde yo estudiaba no me decían nada. Yo veía allí que alguien andaba oliendo y durmiéndose, y si iba para los baños igual. Pero en el tiempo que yo estuve allí, ni una sola vez. Y la única vez que alguien más o menos me lo hizo en broma, me ofreció, otro compañero vino y le dijo a él, no, él es cristiano. Yo no andaba buscando
decir a viva voz que yo era cristiano, soy honesto, yo ahí dentro no lo andaba diciendo, pero de algún otro modo ellos se dieron cuenta de que yo era cristiano. Y bueno, no me ofrecieron más. Yo no lo necesitaba, no lo buscaba. Más de alguna vez lo olí desde fuera, pero dije, esto apesta, yo no sé cómo lo toleran. Y no, gracias al Señor nunca me ofrecieron, porque yo soy honesto, yo me conozco, yo me he autoexaminado y digo, gracias Señor, porque nunca me ofrecieron, porque capaz que probando uno yo me le acabo toda la mercadería que llevase. Pero gracias al Señor Él me apartó. Te libró. Me libró. Qué lindo, o sea, que se puede cuando tenemos un asidero y el asidero es Cristo. Y de igual, yo era una joven, atleta, estudiante, publicista, y a mí me salían pretendientes, pero yo tenía una meta. Yo le había pedido a Dios que Él me buscara el esposo, y le pedí señales. Y Dios es el mejor casamentero. Estábamos viendo una película con Bertita sobre los rabinos casamenteros que buscan a los jóvenes, le buscan la pareja y los hacen que se citen y todo. Entonces, sí, en realidad, hermanos, se tiene que negar uno y se tiene que confiar que Dios le va a dar la pareja ideal, porque sí existe. Y sí también existe, si te has equivocado una vez, sí existe la segunda oportunidad. Pero tienes que buscar con señales fuertes, casi imposibles que cumplan normalmente, quién es esa pareja con que vas a reeditar tu vida. Porque igual el Dios ha hecho el matrimonio santo, puro y perfecto, y si ha fracasado la primera vez, pues no quiere decir que esto se acabó, que es el punto final. Se puede rehacer la vida teniendo la confianza plena que Dios está de tu lado, y tienes que arrodillarte todos los días a la orilla de tu cama y pedirle ese esposo bueno al Dios bueno. Bueno, vamos a continuar, hermanos, y por cuestión de tiempo vamos a terminar con una pregunta bien fuerte de esta sección de estudio. Vamos a hablar de las bendiciones y maldiciones. Dice en Gálatas 3:13 que Dios, Jesús, nos libró de la maldición de la ley, y vivimos bajo la gracia y en la obediencia en el Espíritu. Entonces la palabra nos dice en Gálatas 3:13-14, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Bueno, tienes 1 minuto para explicar esto y Bertita otro minuto. Yo voy a agarrar 2 minutos para terminar este tema de la bendición y la maldición. En Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dice, ¿de qué ley? ¿De qué ley? Les voy a decir para ya adelantar. Esta ley son 12 maldiciones que se encuentran en Deuteronomio 27. Ahí están las 12 maldiciones cuando ellos los proclaman en el monte Ebal, y las 12 bendiciones que se proclaman en el monte Gerizim, que están en Deuteronomio 28. Ya con esto, citas bíblicas, dando la palabra de Dios y poniéndola como base de nuestro aporte, vamos a hablar en el entendimiento de que nosotros estamos bajo el monte Gerizim y no bajo el monte Ebal, que está fundado en maldiciones. Yo he estado al frente del monte Ebal en Israel varias veces y me he parado enfrente de ese monte, y ese monte no tiene árboles, no tiene cultivos, no tiene viviendas, no tiene agua, es un monte seco, es un monte cuando las maldiciones le cayeron, se secó. Pero también he estado en el monte Gerizim y ese monte está frondoso, fructífero, con árboles frutales, con flores, con viviendas, con alegría, porque ese monte ve
el Gerizim ve a Jerusalén. ¿Qué nos puedes decir tú en esta expresión de maldición y bendición? Bueno, hay que recordar algo, como dice el libro de Gálatas 3. Gálatas 3:13, que ciertamente Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pero ¿por qué nos dice eso? Simple y sencillamente, hermanos, ninguno de los presentes, ninguno de los que ha vivido, de los que vive y los que vivirá, salvo Jesucristo, es perfecto. Y ninguno podemos cumplir lo que nos corresponde de la ley. ¿Y por qué? Porque somos carne. Y si nosotros nos creemos que somos perfectos, pues déjeme decirle que ante los ojos de la ley no lo somos. Y si solo fuese cuestión de ley, lo que usted y yo fuésemos juzgados en el día del sonar de las trompetas, salimos reprobados. Y es justamente allí donde el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tiene significado, tiene ese propósito. Porque a través de Él tenemos ¿cuál palabra sería la indicada? Esa redención, esa justificación que por ley no teníamos, sino que la tenemos por gracia. Y le voy a quitar una palabra a la hermana Bertita, porque con ella estábamos comentando más temprano. Que para todos aquellos que dicen, ahora vivo en la gracia y puedo hacer lo que quiera, déjeme decirle que nuestro propio Señor Jesucristo les dijo a todas aquellas personas que le dijo, tus pecados te son perdonados, le dijo algo que también nosotros tenemos que tomar en cuenta. Ve y no peques más. Es decir, que aunque estamos bajo la gracia del Señor, tenemos que portarnos bien, tenemos que hacer lo que el Señor nos dice, porque el mismo Señor nos dice, ve y no peques más. ¿Y cómo vamos a buscar esa perfección? Siempre a través de los ojos del Señor. ¿Y qué es lo que enseñó el Señor? Pues volvemos a lo mismo, hermano, todo regresa al mismo origen. La Biblia, la palabra del Señor, ahora aplicada a través de los ojos del Mesías. En la redención y la expiación de los pecados que Cristo sufrió para que nosotros fuésemos salvos. Hermana Bertita, finalmente un consejo de oro para que vivamos en la bendición y no bajo la maldición, que la maldición es pecar, el que peca está bajo maldición, pero el que vive en la gracia, que el camino se hace más estrecho, porque la gracia, Dios nos cuida más, el doble, para que no pequemos. Explique un poquito sobre esto. Bueno, volvemos a lo mismo. Maldito el que muere en un madero. Dios cogió esa maldición que nosotros no podíamos pagar. Entonces, pero una cosa hay, que con solo, porque esto sí, y amada iglesia, esto sí está escrito y escrito, así es. Dice que bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. Amada iglesia, y estoy oyendo tanta cosa que dicen de Israel. Escudriñen la palabra, porque lo que Dios deja escrito, escrito está y nadie lo cambia. Solo Dios. Teman a Dios y no estén diciendo que la iglesia es Israel. Israel, la tierra que el Señor dio, le prometió a Abraham, esa nadie la sustituye, porque es promesa de Dios. Y pongan atención, maldecirá a los que lo maldigan
y bendecirá a los que le bendigan. Y ustedes lo han visto. Ustedes lo han visto, hermano. ¿Cuántos han maldecido a Israel y ya no viven? Están muertos, porque esa es la maldición. Ahora, haciendo lo malo, no podemos, sabiendo lo malo y lo hacemos, también caemos en maldición, porque ya Dios nos lo enseñó y estamos desobedeciendo. La obediencia no es bendición, la obediencia es maldición. ¿Por qué? Porque sabiendo hacemos lo malo. Que conociendo, Dios nos ha dado a conocer, Dios nos ha abierto los ojos, nos ha abierto los 5 sentidos para poder entender y comprender, hermanos. Podemos tener esa maldición si no, nosotros no estamos seleccionando, apartándonos de lo malo. Así es que, hermanos, sigamos, pero con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, porque ahí sí, porque a nadie desobediente le va a decir: en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. No, ahí es, hermano, y ya no va a haber esperanza. Ahorita sí está esa esperanza. Así es que busquen más de Dios y ya no sigan diciendo que la iglesia es el Israel. No, no lo es, porque el Señor nos dice que va a poner sus pies nada más que en el monte de los olivos. ¿Y a dónde está? La iglesia no tiene monte de los olivos. Así es que, hermanos, no caigan en esa maldición hablando lo que Dios no ha dicho. Que el Señor les bendiga. Amén. Está bien, es como da risa, que dicen que este pueblo de Israel no es. Si este pueblo de Israel es el que salió de cadáver del holocausto, y llegaba en barcos, y los británicos, muchos de esos barcos ni los dejaban entrar. Entraron cadáveres, como Ezequiel 37 habló, que de los huesos secos Dios iba a levantar una nación. Ellos tienen los cementerios milenarios, hermanos, milenarios. Ellos tienen los apellidos de los antepasados, tienen el árbol genealógico, tienen su ADN judío. Ellos, el pueblo de Dios. Satanás es el padre de mentira y está regando una mentira diciendo: no, estos son los europeos. Pues si son los europeos que vinieron huyendo de Europa de cadáveres porque los estaban acabando, más de 6 millones murieron. Y hermanos, ellos son, solo vean los apellidos, vean la cultura de ellos, vean quienes hablan hebreo, quienes celebran la fiesta, quienes celebran Shabbat. Es el pueblo de Israel, no es otro. Quienes son los que toda la nación celebra y ahí todos guardan las fiestas. ¿De qué? Que están en la palabra de Dios. Gracias, Bertita, por ese consejo tan maravilloso, que estamos en el monte de la bendición, porque ve a Jerusalén, que representa el remanente de Dios, que ve a Cristo como el siervo de Dios. El judío, el jerosolomitano, la gente que vive en Jerusalén, y Yeshua murió en Jerusalén. Y gracias, hermano Manuel, por los consejos desde los niños hasta los jóvenes. Que Dios los bendiga. Denle un fuerte aplauso al Señor y nos vemos en nuestro próximo programa. Sea la paz. Hasta nuestro próximo. Shabbat Shalom.